me ha parecido muy interesante, me ha hecho reflexionar sobre todos los peligros que conlleva la carretera y no solo a conductores, sino también a viajeros e incluso gente que anda en bicicleta o en moto. Oso hunkigarria iruditu jazte eta oso erreala. Hasten zenean pentsatzen eta konturatzen zenbat astakeri egiten dugu zen eta askotan zelan hartzen dugun kotxea, hunkigarria iruditu jazte. La conducción lo que tiene es eso, un descuido, es un momento puntual, ¿no? Y eso no tiene marcha atrás. ¿Sabéis cuáles son las principales causas de accidentes? El alcohol, las drogas y la distracción. ¡Ay, ay, ay, chiquilla, pero muy bien! ¡Sí! Gracias, muy bien. Muy bien, chicos, ¡ay, ay! ¡Eso! Dami, nik uste dut oso erakargarria esan dela eta ikasleek hori arreta handiarekin egon dira, bera oso gertua zelako eta hizkera nahiko gertua zelako be. Y bueno, os he contado mi historia un poco en resumen para que veáis el daño que provoca un accidente de tráfico tanto a uno mismo como a todo su alrededor y eso, que no es ninguna tontería. La gente que ha salido, todo, nos ha hecho pensar que tenemos que ser conscientes de que la carretera es un peligro. No hay que estar conformes con eso, ¿no? Porque el 90% de las causas de un accidente es por un fail, ¿no? Un fallo humano. No merece la pena, no hay que estar conformes con esto. Vivir a tope, pero con sentido común, Seguridad ante todo.